miembro, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, en cuyas jornadas ha disertado sobre precios de transferencia, ha recibido y ha dado entrenamiento sobre temas fiscales dentro y fuera de Ecuador, país en donde es socio de área de impuestos internacionales de la firma EY. Y que desde las 3 de la mañana que está viajando para hacerle el aguante a la presentación del libro. Y por último, también de nuestra casa, Ana Agustina Ruiz Ulloa, que es estudiante avanzada de nuestra licenciatura en Economía y actualmente está haciendo la práctica final de carrera, también en temas relacionados con temas de transferencia. Ahí la veo a Guille en la consultora TP Consulting. Bueno, los dejo a los autores y colaboradores. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Carlos. Eduardo, ¿te parece arrancar vos con la primera parte? Sí, por favor. Vamos por el principio. Empezar. Gracias, Milton. Al principio de todo. Ahí está. Bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por venir, por estar, la verdad. Un lujo tenerlos presencialmente. Muchísimas gracias por la invitación. Me sumo a las palabras de Milton. Es para nosotros un verdadero honor estar con ustedes. Bien. ¿Puede ser la transparencia anterior, Patricio? Ok, ¿cuál es el plan para esta presentación? Tiene 3 partes: introducción, libro, cuál es el objetivo del libro, y luego disputas de precios de transferencia y nuestros principales descubrimientos. En cuanto a la introducción, creo que es muy importante saber dónde estamos parados desde el punto de vista histórico. Si uno mira los últimos 200 años, es posible identificar 3 globalizaciones y 3 periodos trágicos. La primera globalización comienza con la derrota de Napoleón en 1815 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esta es la globalización que se suele llamar el Concierto de Europa. Inmediatamente después de esta primera globalización sucede la Primera Guerra Mundial y luego de ello se produce la segunda globalización, que es muy cortita, 10 años, que es cuando se funda la Liga de las Naciones en 1919 hasta el crash de la Bolsa de New York en 1929, la asunción de Hitler en 1933, la Guerra Civil Española del 33 al 36 y la Segunda Guerra Mundial. Ese es el segundo crash de la humanidad. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge la tercera globalización desde la fundación de Naciones Unidas en el 46 hasta la gran recesión del 2009. En consecuencia, hoy, agosto del 2023, estamos en el periodo entre el final de la tercera globalización, esto es la globalización de Naciones Unidas, y antes de que surja la cuarta globalización. Esto es, estamos en un periodo que es funcionalmente análogo al de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y eso en parte explica lo que estamos viviendo. Una guerra en el corazón de Europa, que coincide con un cambio de poder mundial gradual, de Estados Unidos hacia Asia, con foco en China e India. Esto es el típico periodo turbulento, con mucha confusión, hasta que, bueno, otra vez salga el sol, más temprano que tarde, espero, sin un conflicto armado entre China y Estados Unidos. Así que históricamente esta charla creo que está en ese periodo histórico si uno mira los últimos 200 años. Ahora, en nuestro camino de ir a precios de transferencia de nuestro libro, nos parece fundamental entender qué es esto de derecho tributario internacional. ¿Quién creó esta tecnología jurídica? Y esto forma parte de nuestro próximo libro, en el que estamos trabajando para Cambridge University Press, que justamente se llama A Theory of International Taxation. Patricio, ¿puede ser la próxima? Y ahí la teoría central es que el derecho tributario internacional es producto de la interacción estratégica entre 3 pequeños grupos, 3 oligopolios, por usar terminología de competition law. Un primer oligopolio es lo que podríamos llamar endpoint jurisdiction with market power. O sea, esto incluye el país de residencia, el país de fuente de países muy influyentes en la economía mundial.
hoy sería el G7 más la Unión Europea, más China e India. El segundo grupo lo llamamos International Investors with Market Power. Esto es hoy básicamente las 5 empresas tecnológicas más importantes de la humanidad, que incluyen a Apple. Y el tercer grupo que controla el derecho tributario internacional es algo que podría llamarse países conducto, algo así como Global Tax Hubs with Market Power. Esto es, países que conectan justamente a international investors con endpoint jurisdictions. Y aquí hoy serían Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Singapur. Entonces, estos 3 pequeños grupos han producido lo que llamamos derecho tributario internacional. Sus integrantes van cambiando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, hace 50 años Irlanda era un país paupérrimo y hoy es un tax hub de entre los más importantes. Los developing countries, los países en desarrollo como Argentina, están excluidos de esta mesa. No se pueden sentar en esta mesa, no están representados por el momento. Al mismo tiempo, estos 3 grupos no son todopoderosos, están sujetos a shocks externos e internos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos son, hasta donde nosotros entendemos, por las razones que vamos a ver en los próximos minutos, quienes han creado esta tecnología jurídica llamada tributación internacional. El próximo, Patricio. A la luz de ese marco, creemos que la estructura escondida del derecho tributario internacional es análoga a la estructura de Uber. Es lo que es llamado por un premio Nobel en economía francés, Jean Tirole, quien inventó el concepto de plataforma de 2 lados. Lo inventó en el 2004 y ganó el premio Nobel en el 2014, justamente por ese invento. Uber es un ejemplo de una plataforma de 2 lados. Uber crea una plataforma digital que conecta usuarios distintos. Por un lado, taxistas, en el lado 1. Por otro lado, pasajeros, en el lado 2. Y Uber, como una plataforma de 2 lados, baja costos de transacción para que estos 2 usuarios puedan conectarse. Ustedes se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver esto con derecho tributario internacional? Y esa pregunta realmente es importante. Veamos un ejemplo. Este es un típico ejemplo, este es de Asia, pero en Argentina podemos encontrar el caso Molinos, que es funcionalmente análogo a este caso que se llama Andolan, en donde, bueno, una serie de multinacionales del norte global invirtieron en India a través de Mauricio, porque eso implicaba tener ocasiones de triple no imposición. Entonces, Mauricio como hub, sería Uber, equivalente a Uber, conecta 2 clases de usuarios distintas. Inversores internacionales, por un lado, por ejemplo, Apple, con endpoint jurisdictions, como India, en su papel de country of source. Entonces, al final del día, el punto principal que queremos plantear aquí es que el derecho tributario internacional consiste fundamentalmente en 3 grupos pequeños que han diseñado esta estructura jurídica y que interactúan en el contexto de una plataforma de 2 lados, tal como surge de la próxima transparencia. Entonces, estos 3 oligopolios que tienen el gobierno de este sistema normativo tienen como punto central a los tax hubs que conectan a international investors con endpoint jurisdiction with market power. Esa es, entonces, nuestra teoría de derecho tributario internacional, la teoría de los 3 oligopolios. Próximo. Ahora, ustedes podrán preguntarse desde Bahía Blanca, bueno, ¿cuán grande es el mercado de tax hubs? Y una pregunta previa, ¿qué miércoles es un tax hub? ¿Qué diferencia hay con un paraíso fiscal? Ok, son 2 preguntas muy importantes y permítanme responderlas en 2 palabras. Un tax hub
es una jurisdicción, normalmente de no más de 3 millones de habitantes, que suele recibir una inversión directa extranjera anual que es igual o superior al 100% de su Producto Bruto Interno. O sea, hay un enorme flujo de capitales que no se queda en esa jurisdicción, sino que sigue al endpoint jurisdiction de que se trate, por ejemplo, India o Brasil. El segundo requisito para que un país sea tax hub es que sea o haya sido miembro de una institución internacional que tiene poder para crear estándares globales, mundiales, en materia de tributación internacional, como originariamente fue la Liga de las Naciones y hoy es la OECD. Esa es la respuesta a esta primera pregunta de qué miércoles es un tax hub. Es diferente de un tax haven, de un paraíso fiscal, porque los paraísos fiscales no tienen el poder de influir la agenda de la OECD como sí lo tienen los tax hubs. La segunda pregunta que ustedes seguramente tienen es, ¿cuán grande es este mercado? Y un trabajo empírico hecho por economistas de California demuestran que es un mercado sustancial, tanto que durante un periodo de 40 años muy reciente, demuestra que las firmas multinacionales han alocado un promedio de 37% de sus ganancias en tax hubs y que las ganancias, veamos, la recaudación fiscal perdida a raíz de este comportamiento ha subido en lugar de bajado del 9 al 10% durante los últimos 40 años, desde 1975 al 2019. O sea que el mercado de tax hubs, a pesar de los BEPS 1, BEPS 2, en lugar de achicarse, se está agrandando. La próxima, por favor, Patricio. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es ofrecer algunas evidencias empíricas de la existencia de los tres oligopolios. Mediante el uso de operational benchmarks, vamos a empezar con ITR, International Tax Regime Stakeholders, los inputs, o sea, ¿cuántas propuestas de reforma han presentado estos tres pequeños grupos en 9 momentos históricos en la reforma del derecho tributario internacional en los últimos 100 años? Luego vamos a echar una ojeada a un shock externo sobre el derecho tributario internacional, básicamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Es un shock externo. Y después 2 shocks internos. Uno es cuando la administración de Clinton, en la época del Harmful Tax Competition Report, intentó destruir o por lo menos achicar sustancialmente sin éxito el mercado de tax hubs. Y el segundo shock es el hecho de que los contribuyentes empezaron a ganar disputas fiscales en más del 55% en el planeta Tierra desde el 2000. Próxima, por favor. Ok, este gráfico, en el eje horizontal, identifica 9 momentos cruciales en el desarrollo del derecho tributario internacional en los últimos 100 años, desde el reporte de los 4 economistas en 1923 hasta BEPS 2 en el 2021. Ese es el eje horizontal. El eje vertical identifica el porcentaje de inputs o contribuciones de los 3 pequeños grupos a la Liga de las Naciones primero y después a la OECD. Y de aquí surge que el G7 ha sido de hecho el arquitecto, esto es, ha tenido el control del primer borrador de los 9 proyectos de reforma centrales del último siglo. Ellos, el G7, ha sido el controlador, el que ha tenido el control de la evolución. Luego le siguen los tax hubs y países OECD, y los developing countries se han visto obligados a aceptar estas reglas de juego para, bueno, ser parte del comercio internacional. Próximo, Patricio, por favor. Este gráfico simplemente usa como ejemplo las contribuciones de... Perdón, tengo un gato viejito que parece un bebé, pero no es un bebé, es un gato que está pidiendo comida. Aquí muestra que el 70% de los inputs en BEPS 2 fue presentado por el G7. Confirma la hipótesis que el G7 es el arquitecto del sistema de tributación internacional, incluido precios de transferencia. Próximo, Patricio. Esta transparencia busca identificar el grado de representación o subrepresentación de los jugadores centrales del derecho tributario internacional.
Es proportional representation according to weighted GDP, population and trade. Y lo que vemos acá es que los tax hubs son el grupo de jurisdicciones, más o menos 10 jurisdicciones en el planeta Tierra, más sobre representado. Le siguen países OECD y luego G7, mientras que los developing countries como Argentina están subrepresentados. Próximo. En cuanto a shock externos, vemos el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a la única reunión de la Liga de las Naciones en el sur global. La única reunión de la Liga de las Naciones que se hizo durante la Segunda Guerra fue en Ciudad de México, en donde básicamente estaban representados países en desarrollo, básicamente de América Latina, y ellos propusieron el modelo de México que incluía la eliminación del concepto de permanent establishment. Ahora, una vez que la guerra terminó y el G7 volvió a reunirse en Londres, todas las reformas propuestas en México fueron eliminadas. El segundo shock, el externo, esto surge de este gráfico, gracias Patricio. Vamos a ese. Acá están representados los inputs de los distintos jugadores del sistema, y vemos que en 1943 los developing countries fueron el grupo de stakeholders que más inputs, más propuestas de reforma introdujo. Ahora, una vez que pasó la guerra, el papel de este grupo de países, entre los que se encuentra Argentina, fue marginal. Y aquí está el segundo shock, este es un shock interno, cuando Estados Unidos busca eliminar los paraísos fiscales y tax hubs. Durante la administración de Clinton, aquí intentan defenderse con inputs, y finalmente tienen éxito, porque el proyecto de destruir los paraísos fiscales fracasa cuando asume Bush. Aquí lo que surge, lo que puede inferirse es que cuando un grupo de usuarios del derecho tributario internacional se siente amenazado por shocks externos o internos, suele reaccionar para proteger su existencia, por ejemplo, a través de presentación de inputs a la organización internacional de que se trate. Próximo, por favor. Bien. Llegamos a la segunda globalización. Ahí surge el problema que hoy nos convoca en Bahía Blanca. Y lo que hace la Liga de las Naciones ante el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia mundial, como sucesor del Imperio Británico, es contratar a un abogado norteamericano, Mitchell Carroll, para que proponga qué miércoles hacer con el problema de la atribución de base imponible. Y aquí, con una sinceridad inhabitual, la Liga de las Naciones hace visible que el problema de precios de transferencia es originariamente un problema político entre países. Me permito leerlo subrayado para ser fiel a lo que se dijo en 1923. It is almost impossible in economic theory to get a direct assignment of a quantitative character of finally resultant income amongst all the national agents who may be said to have had a finger in the pie. If it is theoretically difficult, we may conclude that it will not be less difficult in practice unless a compromise or arbitrary assignment is adopted. Entonces, aquí con una crudeza notable, la Liga de las Naciones dice que algún tipo de compromiso político debe llegarse para resolver este problema, y ese compromiso político se tradujo en una fórmula jurídica llamada principio del operador independiente, el Lamb-Lang Standard. Esta transparencia lo que busca hacer es establecer una correlación entre las regulaciones jurídicas en los últimos 120 años en este problema. Y aquí lo que nosotros podemos distinguir es que la humanidad ha creado desde su existencia básicamente dos clases de regulaciones que están en los extremos de un continuo. En un extremo se puede encontrar una norma que se suele llamar estándar puro. Por ejemplo, maneje con cuidado. ¿Qué es manejar con cuidado? No se sabe ex ante. Hay que ver caso por caso y se resuelve ex post, después que hay un accidente, por ejemplo. Eso es un estándar puro. En el otro extremo del continuo, es posible identificar una regla pura. Por ejemplo, está prohibido manejar en Bahía Blanca a más de 120 kilómetros por hora en la autopista principal. Eso es una regla pura.
el significado es claro ex ante. Ahora, apliquemos esta distinción entre reglas y estándares en materia de precios de transferencia en los últimos 120 años y vemos que la evolución ha sido espiralada, no circular, sino espiralada. En una primera etapa, desde 1908, que es cuando surge la primera disputa de precios de transferencia en el planeta Tierra entre el Reino Unido y Alemania, hasta 1933, que es cuando Mitchell Carroll publica el célebre Mitchell Carroll Report, estableciendo el Amlang Standard como regulación central. Acá el Imperio Británico ya estaba muy golpeado, fundamentalmente por la Primera Guerra Mundial. Entonces no pudo hacer lo que quería, que era imponer una regla pura para resolver el problema de precios de transferencia, según la cual solo el país de residencia podía gravar a multinacionales. Lo intentó 3 veces el Reino Unido, pero no pudo convencer a la Liga de las Naciones, así que durante este primer periodo, entre 1908 y 1933, el sistema fue próximo a estándar puro, o sea, se resolvían los problemas de alocación sobre la base de negociaciones. En 1933 el sistema cambia con el surgimiento del nuevo poder hegemónico que es Estados Unidos y la introducción del principio de Arm's Length Principle hasta el 2015, que es la publicación de BEPS 1. El sistema es originariamente una regla pura porque era fácil encontrar comparables. Mitchell Carroll dice en un párrafo con mucho optimismo: el Arm's Length Principle va a resolver todos los problemas de alocación de la base imponible. Él estuvo en lo cierto básicamente hasta 1966, cuando surge el primer caso de intangibles en Estados Unidos y Suiza, en el contexto de BEPS, en el contexto del caso Nestlé. Y después hubo una serie de shock externos e internos que obligó a Estados Unidos a alejarse de su regulación preferida, que era una regla pura, y tuvo que aceptar una mutación de esta regla pura en un estándar puro, básicamente mediante el traslado de normas de derecho doméstico norteamericano al modelo de OECD desde 1963, hasta que todo cambia nuevamente en el 2015, cuando China dice que no está dispuesta a seguir a pie juntillas lo que quiera Estados Unidos, y explota, digamos, y surge BEPS 1 y luego BEPS 2, que es volver a una regulación más próxima a un estándar puro, o sea, una regulación muy opaca, con muchas disputas, y hoy estamos acá, agosto del 2023, con un sistema realmente opaco, sin un principio rector, como vamos a ver. Próximo, Patricio. Acá simplemente mostramos cómo... No, Eduardo, sí. Perdón por la interrupción. Estaría bueno si podés comentar brevemente qué es BEPS, porque no estoy seguro que todo el mundo sepa acá. Perfecto, ok. Ok. El derecho tributario internacional, tal como fue diseñado por estos 4 economistas en 1923, se mantuvo sin cambios, sin ningún cambio hasta el 2015, o sea, casi un siglo sin cambios, a pesar de todo lo que pasó en la humanidad desde el 2023, la época del Charleston, hasta la época de, no sé, Spice Girls. Sin cambios. Ahora, la situación se convirtió en dramática para los Endpoint Jurisdictions with Market Power, esto es para el G7, cuando tienen problemas severos para enfrentar la creciente pobreza en sus sociedades. No sé, las manifestaciones desesperadas de parisinos en París por el problema de desocupación, suicidios en Grecia en el contexto de la gran recesión del 2009. Entonces, y escándalos de elusión fiscal muy abusiva en el 2012, por ejemplo, el caso Starbucks en el Reino Unido, Apple en Irlanda. Entonces, hay una fuerte demanda del votante medio del G20 para hacer algo, para que las multinacionales paguen impuestos. Entonces, el G7 le pide a la OECD que haga algo, que invente algo para que el G7 y el G20 puedan recaudar
plata para enfrentar la gran recesión que había sufrido la humanidad como consecuencia de la crisis financiera internacional del 2009 y después la peste del 2021. Y ahí, bueno, BEPS 1 es un intento de hacer algo y básicamente es ruido, básicamente, BEPS 1. Son documentos larguísimos, de más de 1000 páginas, pero es básicamente ruido, excepto en un punto, en algo llamado Country by Country Reporting, que obliga a las firmas multinacionales a presentar reportes a la autoridad fiscal de su casa matriz, última, sobre dónde están ubicados sus empleados, dónde tienen sus activos, cuánto gana antes de impuestos, dónde paga impuestos. O sea, un nivel de transparencia sin precedentes en la historia de la humanidad para una multinacional. Eso pasa en BEPS 1, 2015, es lo único significativo, pero la recaudación no aumenta. Y el votante medio sigue sufriendo desocupación, algunos hambre. En los países, no sé, estoy pensando en ciudades que sufrieron mucho del G7 por la globalización, perdieron trabajos porque fue, no sé, fabricación de autos, pasaron de Detroit a Shanghai, y algo análogo de Manchester a otras partes de China e India. Entonces, el G20 intenta una nueva reforma, llamado BEPS 2, que busca otorgar poder de imposición al país de consumo. Por ejemplo, país donde se consumen servicios de LinkedIn o de Apple o de Amazon, en donde no hay un establecimiento permanente, pero esos clientes, los consumidores, explican en parte las enormes ganancias de las firmas multinacionales. Entonces, BEPS 2 es un intento desesperado en dar poder de jurisdicción al país de consumo, por primera vez en la historia de la tributación internacional. Porque antes de BEPS 2, solamente dos clases de países podían grabar: el país de residencia, el país de fuente, pero el país de consumo no veía pasar la plata. Entonces, BEPS 2 es un intento desesperado del G20, por iniciativa del G7, de tirar una moneda al país de consumo. Y en eso está hoy el sistema de tributación internacional. Esta transparencia y la próxima busca mostrar cómo Patricio Castells, Milton González Maya y yo tratamos de entender las disputas, primero disputas fiscales a la luz de tratados de cualquier tipo y después de precios de transferencia en particular en este libro. Y aquí, por ejemplo, la primera columna representa países G20, la segunda columna hubs como Irlanda, la tercera columna tópico de disputa, por ejemplo, precios de transferencia, y la cuarta, quién ganó y quién perdió, por el amor de Dios. Y esto es el estado de situación en la época de Yellow Submarine. Esto es en los 60. Si vamos a la próxima transparencia, veremos el estado de situación en la época de Spice Girls. Vemos que hay muchos más jugadores que en la década del 60. Estos son países G20, como antes, acá países tax hubs. Y vemos que precios de transferencia, que es lo que nos convoca hoy en Bahía Blanca, equivale al 23% de las disputas fiscales totales del planeta Tierra en los 2000. Y vemos que, a diferencia de lo que pasaba en la década del 60, aquí el contribuyente gana por afano. O sea, el oligopolio de Endpoint Jurisdictions ve que está perdiendo casi todas las disputas, un 57% al menos. Entonces, dice, no, paremos la mano, mantengamos el modelo Uber, pero por favor, necesitamos recaudar más. Hay una presión creciente de nuestro votante medio que está empobrecido. Aún en Francia, el Reino Unido, en Estados Unidos, que ha producido shocks electorales como Brexit, como Trump, como Bolsonaro en Turquía. Algo hay que hacer, por el amor de Dios. Se dijo el G7 y apoyó el G20. Y eso dio origen a BEPS 1 y BEPS 2. Próximo, Patricio. Ahora sí vamos a precios de transferencia, y esta transparencia es muy ambiciosa, brutalmente ambiciosa, porque busca establecer el patrón evolutivo de disputas de precios de transferencia en el planeta Tierra en los últimos 100 años. Es algo que vamos a discutir con detalle la semana que viene en un curso intensivo de precios de transferencia en la Universidad Torcuato Di Tella,
que se dicta online para toda América Latina desde hace 10 años y que Patricio y Milton dictamos hace muchos años. Ok, este primer cuadrante muestra el mundo antes de la existencia de multinacionales. Esto es, un mundo sin disputas de precios de transferencia y sin regulaciones. Esto es el estadio 1. El estadio 2 se refiere a un mundo con disputas de precios de transferencia, pero sin regulación. Esto es, por ejemplo, en Argentina, cuando Lisandro de la Torre, en 1934, protesta en el Senado argentino por el hecho que la principal multinacional británica estaba manipulando precios de transferencia y atribuyendo básicamente su base imponible a Liechtenstein. Y cuando dice eso, alguien intenta asesinarlo en el Senado argentino y esa bala, en lugar de ir al cerebro de Lisandro de la Torre, va al corazón de un colega de Lisandro de la Torre, un senador de Santa Fe, que muere en el acto. O sea, ese es una tragedia, un asesinato en el Senado de la Nación, en el que se discutía un caso de precios de transferencia involucrando a la Anglo. Es el nombre de la multinacional británica en Argentina. Es Vesti en el Reino Unido. El accionista controlante de Vesti decía que pagaba impuestos, decía en Londres que pagaba impuestos en Buenos Aires, y en Buenos Aires decía que pagaba impuestos en Londres. Este es el estadio 2. El estadio 3 es cuando se introduce el Arm's Length Principle en un contexto sin disputas, porque era fácil aplicar el Arm's Length Principle. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos desde 1918, cuando se incorpora el impuesto a las ganancias en Estados Unidos, hasta 1966, cuando estalla el caso Nestlé en Suiza y Estados Unidos. A raíz de este shock externo, que es el International Trade of Intangibles, el sistema se mueve al estadio 4, que es, diríamos, un cafecito con la autoridad fiscal local, para ver la manera de llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal. Esto es, ausencia de MAP o APA, ausencia de litigation. Esto es un buen café italiano con la FIP, o con su equivalente de China o su equivalente de Francia. En cierto momento, ni un buen cafecito italiano es suficiente para llegar a un acuerdo, entonces el sistema se mueve al mundo de los jueces. Esto es litigation without APA and MAP. Esto es donde está Argentina hoy, que es disputas fiscales ante los jueces. Son ellos quienes dicen cómo alocar la base imponible. Y el estadio ideal hoy en el G7 es este, que es la mayor parte de las disputas se resuelven a través de negociaciones multilaterales con las autoridades fiscales involucradas. Litigation es una amenaza a las multinacionales para inducirlos a pedir APAD o MAP. Y tax arbitration es una amenaza a la autoridad fiscal que si no se ponen de acuerdo, el contribuyente va a pedir un arbitraje fiscal. Así que este sería un mapa de lo que ha pasado en los últimos 100 años. La próxima, Patricio. Esto es un vía crucis análogo que se ve en el G7 más China. China no tiene rule of law, es rule of man. En consecuencia, no fue al estadio 5, sino que fue al 5', que es un contexto de resolución de disputas sin litigio vía Advanced Pricing Agreement, hasta que estallan las primeras disputas en China, que básicamente se litigan ante la autoridad fiscal china. No hay apelación ante los jueces porque el poder judicial no existe en China. Y esas son las disputas en donde siempre gana el Estado. Este es lo que hemos hecho con Patricio y con Milton. Es una taxonomía de disputas a la luz de la red de tratados, en los últimos 100 años. Y hay una segunda taxonomía que vamos a discutir en detalle en nuestro curso de la semana que viene en la Universidad Torcuato Di Tella, a la que están invitados, con el fin de darles un análisis detallado sobre 86 patrones de disputas de precios de transferencia surgidos en el planeta Tierra, usando como caso de estudios disputas que surgen en nuestra región, América Latina. Aquí entrego la antorcha a Milton González Maya. Milton. Bueno, muchas gracias. Voy a acelerar un poco para que no nos agarre la noche, pero vamos a ver ahora cómo todas estas ideas que nos contó Eduardo tratamos de bajarlas a América Latina.
Dentro de esta taxonomía tan interesante que comentaba recién Eduardo, había muchos antecedentes y mucho material para investigar lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en India, lo que estaba pasando en Estados Unidos, en muchos países. Pero América Latina era un eslabón perdido. No había visibilidad sobre lo que estaba pasando respecto a las controversias de precios de transferencia. Entonces ya hace unos años, en 2019, nos propusimos investigarlo con Eduardo y con Patricio en un proceso que nos tomó casi 3 años de investigación. Gracias a la pandemia, a la cuarentena que sufrimos en 2020-2021, todos los domingos nos reuníamos para ver el grado de avance del libro, no había muchas oportunidades para salir, así que hacíamos Zoom de precios de transferencia. Y eso nos permitió, gracias a la metodología y la capacidad de investigación que tiene Patricio, con la ayuda de Ana, a ir país por país de América Latina, investigando en los tribunales de esos países qué sentencias y qué decisiones había respecto a precios de transferencia. Y en una investigación que hicimos en más de 20 países, encontramos 14 de ellos con jurisprudencia, con sentencias que, siguiendo un método de investigación riguroso, permitió identificar litigios de precios de transferencia. Clasificamos esos casos por industria, vimos si las decisiones eran a favor de los contribuyentes o a favor de los fiscos, revisamos partes claves de las decisiones, usando tecnología para ver si, por ejemplo, citaban jurisprudencia internacional, los lineamientos de la OCDE u otro tipo de interesante jurisprudencia que pudiera servir después para decisiones futuras. Los clasificamos también en función del tiempo que duraron, bueno, una serie de parámetros, y le dimos visibilidad en el libro. Participamos, no lo hicimos solamente nosotros, participaron más de 20 profesionales, especialistas en cada uno de esos países. Uno de ellos es Alexis, que hoy nos acompaña y hizo el capítulo de Ecuador, y para cada uno de estos 14 países revisamos cuáles eran las reglas, el marco normativo, que es muy parecido en todos ellos, excepto Brasil, que es un mundo aparte, y cuáles son los mecanismos de resolución de controversias. Recién Eduardo decía MAP, APA, son acrónimos que significan: APA es Advanced Price Agreement, acuerdos de precios anticipados; MAP es Mutual Agreement Procedures, es dos países se ponen de acuerdo para resolver una controversia de impuestos internacionales. Son instituciones que en los países más avanzados, sobre todo los miembros de la OCDE, existen y permiten evitar los litigios judiciales, que siempre son más costosos, más lentos, más engorrosos. En América Latina, lamentablemente, esas instituciones no son fuertes, y por eso encontramos un montón de sentencias, más de 1000 sentencias. Nos propusimos hacer esta investigación también en este momento del tiempo, porque hace 25 años que las reglas de precio de transferencia se trasplantaron al derecho doméstico en América Latina. Primero fue México en 1995, después de México, Brasil en 1997, después Argentina y Venezuela en 1999, y así sucesivamente en varios países de América Latina. Entonces queríamos ver cuál había sido la experiencia en ese primer cuarto de siglo de trasplantar las reglas de precios de transferencia a América Latina. Y la verdad que encontramos que fue una experiencia bastante litigosa, con muchas decisiones judiciales. Bueno, la editorial es Editorial La Ley, que es del grupo Thomson Reuters, y el libro se publicó a fines del año pasado. Es la última tanda de libros que sacó en 2022 Thomson Reuters. Uno de los temas, vamos a repasar un poquitito el contexto en el cual se hace esta investigación y por qué creemos que es relevante. Como bien anticipó Eduardo, con la pandemia y las demandas que trajo, las cuentas fiscales se deterioraron significativamente en todos los países. Eso explica por qué hoy el tema de transfer pricing es el principal punto en la agenda de finanzas públicas de la OCDE. El equilibrio fiscal, o el pequeño superávit, o el pequeño déficit que la mayoría de los países tenían en 2019, estos son países tanto en vías de desarrollo como Argentina o Brasil, o países OCDE, como Canadá, por ejemplo, estaban relativamente en equilibrio fiscal hasta que en 2020, con todos los requerimientos que trajo la pandemia, generó un verdadero descalabro en las cuentas públicas, y el déficit fiscal se multiplicó hasta casi 8 puntos del PBI. En los países que pueden emitir deuda, eso se financió con endeudamiento. Los países como Argentina, que no teníamos mucha capacidad de endeudamiento, se generó más inflación, y en muchos países generó un mix de más endeudamiento y más inflación. En algún momento esa cuenta hay que pagarla, y hay consenso internacional que lo va a terminar pagando quien tenga capacidad contributiva de pagar más impuestos a las ganancias, en particular las multinacionales. Porque siempre es antipático crear nuevos impuestos, pero
cobrar mejor los impuestos que existen es políticamente más correcto. Por eso creemos que es súper relevante el tema en este momento histórico, como decía Eduardo. También analizamos en el libro un poco megatendencias, como por ejemplo, hay desde Bretton Woods una etapa de la globalización en la cual el comercio internacional de bienes y servicios crece de manera muy fuerte, entre 3 y 4 veces más fuerte que todo lo que tiene que ver con la actividad doméstica dentro de los países. Entonces, el potencial tanto de hacer un planeamiento tributario como de mejorar la recaudación, si los fiscos deciden controlar las operaciones internacionales, es mucho más potente y más efectivo que gastar recursos y tiempo en verificar cómo va la recaudación de ingresos brutos, por ejemplo. El costo-beneficio es mucho más interesante si controlan mejor todo lo que tiene que ver con las operaciones internacionales. Eso ha hecho que en los últimos tiempos casi todos los países del planeta hayan adoptado reglas de precios de transferencia. Es este gráfico que está acá. En 1994, cuando lo hizo México, que fue uno de los países pioneros, había solo 11 países en el mundo que tenían en sus normas domésticas, en su impuesto a las ganancias, el requisito de analizar los precios de transferencia. Hoy ya hay más de 130 países y prácticamente son todos los países que explican el PBI global. No hay países importantes que no tengan reglas domésticas. Lo mismo con esta iniciativa BEPS que comentaba Eduardo. BEPS es Base Erosion and Profit Shifting, y son iniciativas de la OCDE para combatir Base Erosion y Profit Shifting. La iniciativa de 2015 con BEPS 1, que recién resumía Eduardo, tardó apenas un par de años en ser receptada en lo que tiene que ver con Country by Country Report y todas esas normas que decía Eduardo. En un par de años, más de 120 países la tomaron en su legislación doméstica. No hay antecedentes de iniciativas que hayan sido receptadas en el derecho, por lo menos impositivo doméstico, tan rápido. Fue prácticamente fulminante y unánime. ¿Qué más? Bueno, ya metiéndonos un poco más en nuestra región, en América Latina, algunas consideraciones que hacemos en el libro es que los precios de transferencia son un tema relevante en la agenda de políticas públicas, a pesar de que son economías relativamente cerradas. En este gráfico van a ver los círculos turquesa, son países OCDE, cuanto más grande es el círculo, mayor es el producto per cápita, cuanto más chico es menor, y aquí vemos el grado de apertura de las exportaciones, es exportaciones sobre producto bruto, acá vemos cuán abiertos están los países a las importaciones, entonces es importaciones sobre producto bruto, cuanto más cerca estamos de esta zona, son países que están expuestos al comercio internacional, y estas son economías relativamente cerradas, como por ejemplo Argentina y Brasil. Bueno, son uno de los hallazgos del libro, dos de los países con más controversia y litigios de precio de transferencia, a pesar de que son economías cerradas. ¿Qué más? Bueno, también analizamos el perfil productivo de América Latina. No sé, Diana, si vos tenés algún comentario para complementar, pero bueno, vimos que hay a pesar de que estamos en el siglo XXI, la exportación de materias primas sigue siendo la principal fuente de divisas y de generación de ingresos en la región. Por supuesto que gracias al Mercosur hay una actividad industrial y algún intercambio de bienes industriales entre los países de Sudamérica, pero cuando vemos qué es lo que realmente tiene para exportar en términos de potencial competitivo América Latina al mundo, encontramos energía en la zona norte del continente o de Sudamérica, con Venezuela, Colombia y Ecuador, tanto petróleo como carbón o ese tipo de productos. En la zona de la región andina hay un enorme potencial minero, Perú, Chile, Bolivia, y en la zona del Río de la Plata, la llanura pampeana, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, todo lo que tiene que ver con los agronegocios. Bueno, eso también después va a explicar un poco el tipo de interés fiscal y controversias de precios de transferencia que encontramos en la región. Y verificamos o pudimos también incluir una sección sobre cómo estaba impactando las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento en la región y qué tipo de empresas había en esa industria. Y para nuestra sorpresa encontramos 15 unicornios, básicamente basados en México, Colombia, Brasil y Argentina. Y uno de los temas que analizamos en el libro es que sobre este tema hay un poco de controversia de precios de transferencia hasta el momento, a pesar de que tienen operaciones complejas. Yo creo que le paso la posta a Patricio o Ana para que siga. Y después, bueno. ¿Comento esto? ¿Sí? Bueno, de las más de 1000 sentencias que se obtuvieron, el paso que se siguió a hacer fue a extraer datos
de variables de interés que permitían después hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. Las variables fueron, bueno, la fecha de decisión, o sea, la fecha en la cual se emitió la sentencia, cuál fue el primer y último año fiscal que se mencionaba en la sentencia, quién era el contribuyente y a qué industria o sector pertenecía, bueno, la jurisdicción donde se emitió la sentencia, cuál era la instancia del tribunal, si era administrativo o judicial. Bueno, el resultado, ahí se hizo una clasificación para detectar si fallaba a favor del contribuyente, de la autoridad tributaria, o si era mixto. Y bueno, también se identificó un patrón de disputa para cada uno de los litigios, y se identificó esto que decía Milton, si mencionaba o no alguna cita de las directrices OCDE. Ahí, un poco en base a lo que veníamos conversando, ocurre en materia de precios de transferencia que la OCDE, a nivel, como esto es un tema multilateral o involucra más de una jurisdicción, lo que ocurre es de que ha sido encabezado por organismos multilaterales. En materia de precios de transferencia, la OCDE es el principal organismo en cuanto a lineamientos y lo que Eduardo mencionaba y me declaraba respecto a BEPS, con respecto también a la distinción entre reglas y estándares. La OCDE, si bien no tiene una normativa, es decir, para cada jurisdicción, y a lo mejor lo vamos a ver así como lo vemos en los sistemas de cuentas nacionales, que muchas veces estudiamos en economía, bueno, en materia de precios de transferencia, lo que ocurre es de que el organismo establece directrices, propuestas, líneas o formas de llevar adelante el tratamiento en materia de precios de transferencia. En ese sentido, es de que hoy en día tiene como la posición principal. Y muchas de las cosas que observamos en materia de precios de transferencia, tanto en Argentina, en Latinoamérica, como en casi todo el mundo, está enfocado en las directrices de la OCDE que, por consenso, han sido después recibidas o receptuadas en las legislaciones internas. Por eso para nosotros, cuando hicimos el análisis y trabajamos en este filtro, y Jan hizo una gran tarea, nos enfocamos en tratar de encontrar si se utilizaban o no, por ejemplo, citas OCDE, es decir, a pesar de no estar en la legislación interna previsto una cuestión de controversia, una cuestión de discusión, si se había tomado en consideración una directriz, o sea, un estándar o una recomendación, que es lo que realiza la OCDE en ese sentido. ¿Por qué? Porque así como hay países miembros, que en la región eran lo que es Chile, México, Costa Rica y Colombia, hay países que no son miembros, y sin embargo, uno de los aspectos que vemos en las conclusiones es que aún sin ser miembros del organismo, utilizaron esta herramienta. Y eso también refleja lo que Eduardo comentaba al principio, esta discusión de quién pone las condiciones en el sistema tributario internacional. Hay muchas publicaciones y también son muy activos lo que es Naciones Unidas actualmente, que es más, últimamente se ve noticia de que ellos tienen que empezar, la posición de Naciones Unidas es empezar a intervenir más en cuestiones de tributación internacional. Es como que han estado, por decirlo así, fuera de juego y hoy quieren tratar de competir con la OCDE. El Fondo Monetario Internacional también tiene publicaciones recurrentes, recomendaciones en sectores estratégicos. Por eso nos enfocamos un poco en ver esa posición. Lo mismo que con los tribunales, a nivel de contencioso administrativo tributario, uno es como que tiene dos puntos en la mayoría de las jurisdicciones. Uno son los tribunales administrativos, como en Argentina es el tribunal fiscal, y después tenemos todo el proceso judicial, que en el caso de precio de transferencia va hacia Cámara y Corte Suprema de Justicia, y son instancias que en la mayoría de las jurisdicciones, por no decir todas, encontramos ese primer punto de observación. Y sumado a eso, es por qué nos enfocamos en jurisprudencia, que es por ahí otra pregunta. Porque muchas de, digamos, a los efectos de poder conocer cómo se razona, cómo se experimenta, cómo se llevan adelante las cosas en materia de precio de transferencia, dependemos mucho de la información que hay disponible. Y la información que hay disponible en estos temas suele ser muy poca. Y esa información la podemos encontrar en los precedentes, que por supuesto, y por eso luego, como bien comentaba Ana, vemos la fecha de decisión, los años fiscales, muchas veces llegan muy atrás. Los procesos de litigios en estos niveles muchas veces llevan, y acá tanto Esteban, Milton, bueno, Alexis tienen larga experiencia en esos temas, han visto la situación, llevan muchos años y muchas veces son de volúmenes significativos. Es como si fuera, por decirlo así, un embudo. No llega cualquier contribuyente, sino grandes contribuyentes, y hay muchas cuestiones involucradas en ese aspecto. Por eso, bueno, eso lo entendíamos, por supuesto, como una limitación, es un iceberg. Ahora está muy de moda decirlo para todo el iceberg, no es en ese concepto, pero es como decir, vemos una parte en ese sentido.
Y bueno, sin embargo es ese, es decir, bueno, pero es por lo menos la variable proxy que tenemos para explicar y entendimos después de un largo recorrido, que es la que mejor nos permite entender. Bueno, la búsqueda, como bien comentaba Milton, el periodo dimos un corte, porque si no, no íbamos a terminar más, siempre surgen cosas nuevas y era bueno darle un corte, y lo interesante de eso es que pudimos barrer, por lo menos hasta el momento, 14 jurisdicciones, y encontramos cosas muy particulares de cada jurisdicción, algunas hasta muy particulares. Bueno, acá un poco las bases que revisamos de este proceso de búsqueda, que esto, bueno, obviamente involucra un montón de instancias, tribunales, ha facilitado mucho, por supuesto, que hoy tenemos la mayoría de las jurisdicciones información en materia de jurisprudencia de manera digital. Por eso hoy también el análisis económico del derecho es mucho más poderoso en este sentido, porque al final del día lo que podemos decir que estamos haciendo también tiene que ver con eso. Y bueno, un poco en base a eso, y como comentaba Ana, analizamos diferentes indicadores, establecimos diferentes indicadores para hacer ese análisis cuantitativo, que nos permitió, como comentaba Milton, ver industrias, ver sectores de la economía que se veían más expuestos en este sentido. Ahí, por ejemplo, Alexio, puedes comentar el caso de Ecuador, que hay algunos ejemplos de sectores muy típicos y representativos digamos, de la economía ecuatoriana. No sé si quieres comentar algún caso en particular. Sí, la cuestión con Ecuador es que como llega muy tarde al espacio de países que se integran en el 2005 a tener norma de precios de transferencia, tiene la oportunidad y un poco la desventaja de que copia la normativa de otros países. La primera norma que copia es la norma argentina, es una norma, perdón, definida para commodities, y la utiliza para los commodities que se transan en Ecuador, que tienen características un poco distintas a lo que hay acá. Porque el banano, por ejemplo, no tiene una bolsa organizada de productos, es un producto que se mueve siempre entre partes relacionadas y por lo tanto tiene unas características comerciales muy, muy específicas. Y lo hace también para el petróleo, digamos, como los principales productos a los cuales se estaba dirigiendo. También muy lateralmente utiliza la norma para las flores. Y las flores también, pues, a diferencia de los cereales, por ejemplo, no tiene bolsas organizadas y precios específicos. Es muy distinta una flor de tallo largo que se vende a Rusia que una de tallo corto que se vende a Estados Unidos, por ejemplo. Y esto no tiene precios que se registran en bolsas para poder establecer esos parámetros de comparación. Entonces, el Ecuador comienza a aplicar esta norma con lo que llamamos el sexto método argentino, que es simplemente tomar el precio del día de exportación para decir a cuánto debería haber vendido el producto, para tratar de detectar en dónde se estaba perdiendo ingreso. Hay un caso muy grande que afectó al más grande bananero del Ecuador y le pusieron una glosa por 320 millones de dólares. Esto era inédito, es probablemente la glosa más grande que haya salido, y lamentablemente esta glosa termina siendo, este ajuste de precios de transferencia, termina siendo completamente pagado o completamente exigible por la administración tributaria, debido a que el empresario bananero considera que este era un caso político y que esto no había que defenderlo en corte, sino en la tribuna política. Se equivocó y pues se volvió exigible y nunca llegó a ser discutido en corte. Cuando un análisis de precios de transferencia sano es realizado sobre sobre la metodología que se aplicó, pues básicamente se llega a conclusiones muy distintas a las que llegó la administración tributaria. Se hubiera ahorrado unos cuantos millones de dólares este empresario. También se aplicó para empresas de petróleo y lamentablemente, y esto es una cuestión mixta muy particular para Ecuador, cuando se aplica para empresas de petróleo se utiliza la misma metodología y se genera una doble imposición porque en el Ecuador ya existe una tributación específica para el petróleo y para su precio de transferencia definido. Y en ese sentido comienzan a existir una gran cantidad de juicios por precios de transferencia
en los cuales la posición que se adopta por parte de las compañías petroleras, y estuve al frente de algunos de estos casos, es una posición de no me puedes hacer tributar 2 veces, ya este precio está definido, y si no, tienes que hacer un montón de ajustes para llegar al precio final. En Ecuador existieron 3 amnistías tributarias muy seguidas, y en cada una de ellas las empresas podían decir, ¿sabes qué? Ya no peleemos, te pago lo que me dijiste y yo sigo con mi operación y nos olvidamos de esto. Y prácticamente la totalidad de los casos que se referían al método de commodities, al sexto método argentino, terminan hundidos en el olvido y finalmente la administración tributaria cambia la normativa hacia la posición que habían defendido las compañías y se eliminan en ese sentido tanto los casos de petróleo como los casos de banano, a los cuales también se les dio una normativa específica. Hoy en día la norma está, digamos, la administración está muy activa y lo que se ve es una tensión permanente entre los modelos sofisticados de las compañías multinacionales y la capacidad de la contabilidad de reflejar adecuadamente esos modelos sofisticados para poder lograr que los métodos de precios de transferencia puedan llegar a generar bien la ficción que hay que lograr para definir cómo hubiese actuado el mercado, porque al final un método de precios de transferencia es generar la ficción de cómo hubiese actuado el mercado para darle un precio a este producto, a este servicio. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es un abanico muy grande de esa tensión de cómo se puede reflejar y qué es lo que efectivamente la administración tributaria está dispuesta a aceptar. Así que esperamos unos años turbulentos, ojalá generando bastante más jurisprudencia de la que ya hemos generado, que creo que ya es sobre representada para el tamaño del Ecuador. Por favor. Gracias. Bueno, un poco en base también a lo que comentaba Alexis y en base también a lo que fuimos recorriendo en los análisis de las diferentes jurisdicciones, ahí un poco ponemos un resumen de algunos resultados que hemos tenido, como por ejemplo lo que sería el resultado de las sentencias en cuanto a decisión, si fue a favor del contribuyente, a favor de la autoridad fiscal, o un resultado mixto que significa en realidad si parte fue a favor del contribuyente, parte a favor de la autoridad fiscal. Y acá de nuevo, siempre es en base a decisiones ya realizadas, ya puede ser en el caso de Argentina, Tribunal Fiscal, Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, o en el caso de la Corte Suprema, que son la menor cantidad de casos, vos me has participado en alguno, bueno, Esteban también, así que... y bueno, por otro lado, lo que vemos también allí es el ejemplo de cita OCDE que le comentábamos, por una cuestión también de que nos parecía otro caso representativo. Se da el principal ejemplo, que es el de Brasil, por ejemplo, no es un país miembro de la OCDE, fue el último en adoptar de la región la normativa OCDE, y actualmente, digamos, lo que veíamos está en un proceso de transición, y anteriormente de ello ya tomaban en las decisiones judiciales o decisiones administrativas el uso de citas OCDE en ese sentido. Puedo hacer ahí, Sí. si querés volviendo y me paro un segundo o miren un segundo a la tercera fila, que es la Argentina. Lo que suele pasar acá, y bueno, con algunos años de experiencia en litigios en Argentina, es que el sistema termina siendo bastante injusto para las compañías más chicas, donde no tienen por ahí una estructura de abogados o de estudios de abogados que puedan apoyarlas en la controversia, en el tiempo que lleva y en la inteligencia para poder, digamos, demostrar que la compañía estaba o no con una postura sólida en su esquema de precio de transferencia, en una disputa específica. Y justamente las empresas que llegan a situaciones judiciales son procesos de 5 o 10 años, con mucho peritaje de medio, mucho hecho y prueba, muy conceptual. Bueno, partiendo por lo que empezó comentando Eduardo y demás, imagina que hay hecho un trabajo muy difícil los chicos de entender qué dice toda esa sentencia, no es solo obviamente el resumen, y en general ganan los contribuyentes, terminan siendo satisfactorias las sentencias, y eso indica que justamente aquellas compañías que pueden encarar el litigio, que se plantan, como se dice, y llevan la lucha contra el planteo del fisco, terminan muchas veces, además de las funciones financieras y demás, terminan
teniendo el éxito a su favor. Y bueno, las empresas chicas, lo que vemos en la gran realidad, y fue comentado, que no está acá resaltado, hay una gran base de casos que empiezan con una investigación de aduanas, siguen con los temas de precio de transferencia y terminan consensuando un ajuste para poder cortar el costo procesal de toda la investigación que le pueda hacer fisco. Entonces, en realidad, las compañías chicas o medianas terminan perdiendo y las grandes, si desembarcan en la lucha, muchas veces terminan en estos porcentajes de éxito. Así que, Y es la parte que no se ve. en algún momento Argentina debería avanzar en un sistema de acuerdo anticipado de precios o mutual agreement para generar un sistema justamente un poco más equitativo. Hay, por ejemplo, en ese caso, ejemplos, lo que decía Esteban, y es un poco eso lo que hablamos, de que es como un filtro y cada vez mayor. O sea, es casi como exponencia de la relación, por decirlo así, se va haciendo. Son muy pocos los casos que llegan a última instancia, a instancia de corte. Hay en países como, por ejemplo, la India, que tiene un alto volumen de controversias en materia de precio de transferencia, por ejemplo, un tribunal especializado, que eso buscaba o se implementó, que de alguna manera es como una especie de consulta, pero vinculante, que a su vez adelanta de alguna manera o previene la posibilidad del uso de, la posibilidad de que una compañía consulte, valide y tenga un proceso judicial avalado para eso, por ejemplo, que permite reducir o buscaba de alguna manera reducir el nivel de, por decirlo así, de exceso de disputas que tienen en ese sentido, que son los países con mayor número de controversias, y obviamente también un país muy integrado a nivel mundial en cuanto a multinacional y otras cuestiones, y es un caso de esa situación. Y ahora sí, por lo menos, no decir conclusiones porque son más preguntas abiertas, pero sí los aspectos más relevantes que creemos han surgido en este recorrido. Te paso, Milton, si ¿Arranco yo? vos Bueno, comentar. bárbaro. Arranco yo. Como dijo Patricio, no son todos, pero hay 15 aspectos principales que resumimos como conclusiones del libro en el capítulo correspondiente. Uno de ellos tiene que ver con lo que anticipamos respecto al perfil productivo de América Latina. Hay un foco muy fuerte de las autoridades fiscales en verificar que las políticas de precios de transferencia en las industrias extractivas sean adecuadas. Y también hay mucha controversia respecto a algunos excesos, como comentaba Alexis, normativos, que son el sexto método, que es un enfoque de precios de transferencia para commodities, que es un invento argentino y después se terminó exportando a otros países de Sudamérica. Bueno, pero respecto a la experiencia internacional, en Europa uno ve que hay interés por cuestiones de precios de transferencia más relacionadas con los bienes intangibles o bienes industriales. En Estados Unidos hay reglas que son un poco más tendientes a un estándar, como decía Eduardo. En América Latina hay mucho foco en las industrias extractivas, mucha controversia, y eso está asociado en que en nuestro juicio es parte del perfil productivo de la región, y también, como comentaba Eduardo en una charla anterior, es una base imponible fija. Vos, si te cobran muchos impuestos o te maltrata el fisco de un país, no podés irte a otro país. La mina se explota en el país donde está el mineral. Y la pampa húmeda está acá, y aunque durante décadas haya sido maltratado el campo, no te lo podés llevar a Uruguay. Podés llevar las inversiones adicionales, pero el campo sigue estando en la pampa húmeda. Otra conclusión del libro tiene que ver con que hay una curva de aprendizaje y no es lo mismo la regla de precio de transferencia al inicio, en 1995, ni los temas que se discutían, ni el abordaje que había respecto a los que se están discutiendo hoy por hoy. En ese aprendizaje es mi sensación que las multinacionales aprendieron, o los contribuyentes, más rápido que los fiscos, probablemente porque tenían transferencia de conocimiento desde la casa matriz o más recursos disponibles para entender cómo aplicar la técnica de precio de transferencia, pero después, a lo largo del tiempo, rápidamente las autoridades fiscales fueron haciendo catch-up. Y eso también daba una pauta del tipo de temas que se discutieron y las sentencias que hay, y a las primeras etapas eran un poco más básicas o tenían que ver con cuestiones que no estaban del todo aclaradas en las normas de precio de transferencia. Ya en los últimos tiempos, las sentencias más recientes tienen que ver con temas más sofisticados y complejos. Hay un rol central que tienen los tribunales administrativos, en Argentina se llama Tribunal Fiscal de la Nación. Al principio, sobre todo, hubo controversias muy fuertes sobre la interpretación que hacían de las reglas los contribuyentes y las autoridades fiscales, y ese desacuerdo terminó siendo en buena medida aclarado y resuelto por los tribunales fiscales, que se tomaron mucho tiempo, bastante tiempo por lo menos, para analizar los casos, pero los entendieron bien, llegaron al fondo de la cuestión, a la verdad material,
y en general, no siempre, pero en general, tomaron decisiones que eran acertadas y que esclarecían lo que estaba pasando. Y de alguna forma eso fue un bálsamo que calmó las aguas o que sentó jurisprudencia para que después las siguientes etapas de litigio fueran sobre temas un poquitito más complejos o específicos o puntuales, y no una batalla campal donde todos los temas estaban en discusión. No sé si coinciden hasta acá, Alexis, Eduardo, Patricio. Eduardo, hace rato que no te escuchamos. ¿Tenés algún comentario hasta acá? Estoy acá siguiendo atentamente todo lo que han dicho. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, te extrañábamos. Bueno, debe haber una pregunta ahí muy importante flotando en la audiencia de Bahía Blanca. Y la pregunta puede ser, ¿por qué miércoles los jueces de América Latina están tan inclinados a usar los OECD Guidelines en sus decisiones? Si la mayor parte de los países de América Latina no son miembros de la OECD. Y aquí nuestra hipótesis sobre este comportamiento es que un juez representativo de América Latina siente que si funda sus decisiones en los lineamientos de la OECD, tiene una especie de protección política en el caso de que haya algún intento de destitución a través de juicio político o mecanismos análogos. Esto es, si un juez falla a favor de una firma multinacional y el gobernador o la autoridad política relevante se enoja e inicia su juicio político, el juez siente que puede invocar los lineamientos de la OECD como un mecanismo de protección para minimizar el riesgo de ser simplemente despedido de su posición. Algo análogo vemos en otras partes del planeta, como Indonesia o Tailandia. Tampoco son miembros de la OECD y los jueces masivamente de Indonesia y Tailandia citan la OECD Guidelines para fundar sus decisiones. Así que aquí da la impresión que el soft law de la OECD es usada por los jueces de países no OECD para minimizar el riesgo de destitución. Paro acá. Gracias, Eduardo. Bueno, después, otro de los aspectos que identificamos también, y siempre hablando de, como estábamos frente al análisis de disputa, es que tampoco se han realizado cuestiones, digamos, de controversias que estuviesen vinculadas a aspectos constitucionales. La gran mayoría, no todos, porque si bien hay experiencias, sobre todo en algunos países cuando recién se implementaba digamos, el régimen de precios de transferencia, la mayoría de los aspectos eran centrados en cuestiones específicas, puntuales, metodológicos, más allá de algunos casos interpretativos. Nunca, o en la mayoría de los países, no hubo aspectos constitucionales en discusión, que es otro aspecto muy importante en ese sentido. También por otra parte, bueno, lo que ya veníamos diciendo y que aclaraba muy bien recién Eduardo, el rol de las directrices OCDE. Después, bueno, también, como comentaba Alexis en el caso, también comentaba Esteban, lo que es los factores que determinan las disputas, es decir, la especificidad de algunas cuestiones, y cómo eso muchas veces, en algunos casos, frente a una disputa determinada o una sentencia determinada, muchas veces la sentencia ya era emitida por los tribunales, pero ya la normativa había cambiado. Entonces, en muchos casos, hay jurisprudencia que, si bien, digamos, era a favor del contribuyente, la normativa se terminaba adaptando para que de alguna manera refleje lo que la autoridad fiscal tenía en su intención. Más allá de que, bueno, en algunas jurisdicciones la jurisprudencia es vinculante, en la mayoría de los casos no, entonces también, y depende de cada jurisdicción, se daba esa situación. Ahí, Sí. perdón. Ahí, Pato, me parece importante resaltar que cuando una regla de precios de transferencia o un enfoque de la autoridad fiscal no es razonable, los contribuyentes, como dijo Esteban, se plantan. Y si tienen recursos, los discuten hasta la Corte Suprema de Justicia y en general obtienen sentencias favorables. Las controversias más virulentas sobre temas que no eran razonables, como por ejemplo el sexto método que mencionaba Alexis en Ecuador, en Argentina y en Ecuador es una metodología que terminó siendo derogada después de la normativa, porque generaba más controversia que soluciones. En Colombia había una regla de precio de transferencia sancionatoria que ante un menor error en las declaraciones juradas en el tercer decimal, la multa era la facturación total de la empresa en el año, lo que llevaba a todos los contribuyentes a quebrar por una cuestión absurda, muy formal. Bueno, ese tema también fue súper discutido en Colombia y terminó siendo derogado y cambiado. Cuando la regla no es razonable, los contribuyentes que pueden, como dijo Esteban, se plantan y generalmente ganan e incluso después logran que se modifiquen las cuestiones que no eran razonables. Y bueno, eso también se ve en los aspectos que veíamos y está relacionado con la siguiente conclusión,
que en todas las jurisdicciones que analizamos, por lo menos una vez durante los periodos analizados se modificó la normativa. Es decir, exigió ya sea en algunos casos tomando en consideración decisiones judiciales o administrativas, o en otros casos porque, como bien decía Esteban, muchas veces en procesos de inspecciones o cuestiones de auditorías surgían situaciones recurrentes que, si bien no estaban formalmente establecidas en los tribunales, terminaban impactando de una manera u otra. En el caso de Argentina eso es muy visible. La última modificación de la normativa toma o trata de adelantar aspectos que muchas veces te solicitan una inspección. Entonces, en ese sentido, es también un hecho que ocurrió, digamos, en los países analizados en la región, y que, por supuesto, como comentábamos al principio, el gran impacto lo tuvo BEPS. Absorber esta, digamos, de alguna manera, receptuar estos lineamientos de la OCDE y todos los mecanismos asociados a esta normativa. No sé, Eduardo, si querés sumar algo a eso. Sí, el tema de problemas constitucionales. Querría decir lo siguiente. Hay dos argumentos constitucionales que no han funcionado hasta el presente en los tribunales de América Latina, pero que me parece conveniente introducirlos, que son los siguientes. Por un lado, algo que es bastante común en nuestra región, que es la aplicación retroactiva de nuevas interpretaciones de la autoridad fiscal de normas ya existentes. Entonces, la normativa no cambió, pero la autoridad fiscal local cambia su interpretación y busca aplicar tal nueva interpretación de modo retroactivo. Eso está prohibido por la jurisprudencia constitucional de la Corte Argentina, la Corte Constitucional Alemana, la norteamericana. En Argentina el precedente líder es Ángel Moiso, así que la propuesta es introducir ese argumento constitucional, si se produjeran estos hechos. Y el segundo argumento constitucional que no ha funcionado hasta el momento en América Latina, pero puede funcionar en el futuro, es lo llamado shadow comparables. Esto es el empleo de comparables por la autoridad fiscal, comparables que el contribuyente no podía conocer en el periodo fiscal relevante. Esto la OECD lo ha dicho en versiones antiguas de los lineamientos, debe considerarse como violatorio de la garantía de defensa en juicio del contribuyente. Así que esas son algo así como diamantes constitucionales que pueden ser empleados y que pueden funcionar en el futuro. Esa sería entonces la propuesta para litigios de esta clase en nuestra región. Listo, termino acá y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y les tengo buenas noticias, quedan 5 minutos. En 5 minutos nos comprometimos a terminar 18:30. ¿Qué más tenemos? Tenemos, casos que discuten la tensión entre el modelo de la OCDE y el derecho doméstico. No hubo muchos de esos tampoco, no encontramos, al igual que los temas constitucionales. Encontramos o confirmamos que no hay casos de controversia de precio de transferencia ni en la industria financiera, ni en la empresa de la economía del conocimiento, ni que tengan que ver con intangibles. Es decir, los temas más sofisticados, ahí los fiscos no se meten, no solamente no en la FIP, sino el resto de los fiscos de la región. No es que hacen la vista gorda, pero les resultan, en mi visión, demasiado complejos para abordarlos en esta instancia. Prefieren ir a los commodities y a los temas tangibles que pueden ver pasar por aduana. Hay, por supuesto, un impacto al mayor intercambio de información. El acceso a la información también afecta a los temas tributarios. Las autoridades fiscales de América Latina, lo comentamos en el libro, comparten experiencias, capacitaciones y también información concreta en el seno del CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y además hay una red de intercambio de información automática formidable, en particular esta información de Country by Country Report que decía Eduardo, se comparte automáticamente entre todos los fiscos a fin de año. Bueno, Safe Harbors es un puerto seguro, una regla que debería funcionar automáticamente y no generar muchas controversias. En América Latina el único que tenía un Safe Harbor importante es Brasil, que lo acaba de cambiar. En general se piensa que cuando esa regla es clara,
genera menos controversia que un estándar subjetivo, como decía Eduardo, que significa conducir bien. Bueno, cada persona puede tener una interpretación diferente de ser prudente al momento de conducir. En cambio, 120 km/h es una regla muy clara. Brasil intentó poner reglas de precio de transferencia de esa índole, pero las hizo de una manera que, en mi visión, no respetaba la realidad de los negocios internacionales y terminó generando más controversias del país que más controversias generó en América Latina, y no porque es el más grande, porque es desproporcionadamente grande la cantidad de sentencias que encontramos en Brasil respecto al PBI de Brasil. Con lo cual, un safe harbor no terminó siendo una manera de evitar controversias. Bueno, después también analizamos el ratio de victorias. ¿Quién gana? ¿Ganan los contribuyentes o ganan los fiscos? Cambia mucho país por país. Por ejemplo, en Ecuador son los campeones los contribuyentes de ganar las controversias de precios de transferencia, por eso Alexis está acá. Pero en Brasil es muy difícil ganarle un caso a la Receita Federal, porque esta institución, que son los tribunales fiscales que comentábamos antes, dependen de la Receita Federal. El resto de los países son independientes. En el caso de Brasil vas a discutir con la misma Receita que te trajo el reclamo, entonces es mucho más difícil ganarle. ¿Qué más? Bueno, como recién dijimos, esas reglas de Safe Harbor o reglas fijas que tenía Brasil acaban de ser modificadas. Está mudando a partir del 1 de enero de 2024 un sistema como tenemos el resto de los países de América Latina, que es más identificado con el Standard & Poor's y los lineamientos de la OCDE de Brasil. En el libro de alguna forma anticipábamos que ese cambio puede tener consecuencias en el resto de América Latina, porque hace que Brasil no solo cambie las reglas de precio de transferencia, sino que se abra a las instituciones de Occidente de una manera más clara. Ya lo comentamos, la falta de instituciones para evitar los litigios y los conflictos. Siempre es más caro resolver un desacuerdo en un tribunal que en alguna instancia previa de manera amistosa. En temas impositivos pasa lo mismo. Lamentablemente en América Latina no hay instituciones fuertes tampoco en temas de resolver las disputas de precio de transferencia, como serían los APA, los acuerdos anticipados de precio, o los MAP, los Mutual Agreement Procedures. Hay algunas iniciativas que está patrocinando la OCDE. Chile empezó hace poco, Brasil ahora que modificó la regla de precio de transferencia está haciendo algunos Mutual Agreement Procedures, pero son incipientes. Salvo México, no hay países en la región. Y el último es el arbitraje fiscal, que es, como decía Eduardo, una herramienta con la cual un contribuyente puede correr a un fisco si considera que está siendo injustamente reclamado el impuesto a la renta. Es algo que hoy por hoy no existe, sin embargo hay más de 30 países en el mundo que lo tienen, y bueno, no sé Eduardo si tenés algún comentario ahí, pero tenemos una apuesta que en los próximos 10 años va a existir en Argentina. Creo que sí. ¿Lo va a traer Milei? No lo sabemos, pero esa es nuestra apuesta. Reunámonos de nuevo en Bahía Blanca en 10 años para ver si es correcta. Bueno, te tomamos la palabra. Creo que ya estamos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, pero queríamos terminar el horario. Perfecto, para la gente que está presente, si tiene alguna consulta. Quiero sacar. La primera vinculada a si digamos, vinculado a la construcción número 2, ¿no? Al ratio de quiénes son los que ganan. Si adentro del libro hicieron algún tipo de análisis de si en determinados, o sea, los países donde los que más ganan son digamos, los contribuyentes, ¿tiene algún tipo de vinculación, por ejemplo, con países que tienen más grado de corrupción, menos grado de corrupción? ¿Hay algún tipo de vinculación? Y después, si ese mismo ratio también tiene algún tipo de relación en términos de cuán fuerte es el sector o la industria que llega al litigio en la macro del país. Digo, me imagino que digamos, si la industria o el sector es muy fuerte, tiene grupos de interés que presionan fuerte, si estudiaron, si hay algún tipo de vinculación. Es una pregunta que es más básica, que por ahí no está tan relacionada al contenido del libro, pero hay un montón de nuestros alumnos avanzados, aquellos que vengan, porque el precio de transferencia es un sector donde los economistas tienen trabajo, y por eso, Milton, contarles un poquito más. Sí, con gusto. ¿Por qué toma tanta relevancia hoy en día? Perfecto. Buenísimo, gracias por las preguntas. No sé, Eduardo, si vos querés contestar la primera con el ejemplo de India. En el libro no lo analizamos específicamente. Esos factores no los ponderamos. No hay duda. Lo más interesante del libro es la base de datos, que es formidable. No llegamos a desmenuzar y a poder Hay una parte analizar eso. Tiene que sí, esa mención que hacemos en el recorrido, pero no a nivel Latinoamérica.
protocolos que usaron para levantar la data? Por- ¿Hicieron metaanálisis o...? No, en realidad, a ver, te voy a decir qué fue lo que ocurrió. Lo primero que hicimos fue esto, a ver, es bastante fácil identificar los tribunales, porque no es que vas a encontrar en ese sentido y hay fuentes más abiertas o menos abiertas. Lo primero que hicimos fue identificar los tribunales. En esto particularmente, como tenés un rol muy importante de tribunales administrativos, todos los tribunales administrativos están listados, entonces fácilmente ya se puede identificar. Después también, en este caso, la población, podemos decir, porque puede que algún caso no se encuentre o no, pero digo, lo que indicamos, estos son casos que principalmente son bastante conocidos. Cierto, también hay una ventaja, como de que si bien, entonces también eso cambia, pero lo que hicimos directamente fue barrer en cada tribunal. Después sí utilizamos algunas herramientas para análisis de datos y esas cuestiones, pero puntualmente en esto lo que hicimos fue directamente como, posiblemente si fuese un tema más amplio, donde puede estar dando, es más complejo en ese sentido. Pero acá en este caso, tanto al momento de identificar, por ejemplo, que pusimos palabras claves, o cuestiones normativas, o cuestiones metodológicas, o de identificar los tribunales, eso facilitó la tarea. Más allá de que no se hubiese hecho, digamos, en ese sentido, a nivel latinoamericano antes. Pero sí, y la ventaja que hay hoy en día es que la gran mayoría de los países disponen de muy buenos datos, de muy buenas bases de datos a nivel digital. En ese sentido también es una gran ventaja. Y a su vez también, como el profesional, digamos, de estos temas demanda estas cosas, lo que ocurre también es que hay bases de datos que, si bien son pagas, tienen muy bien procesada la información a nivel de cada jurisdicción. Y un detalle no menor es también que, bueno, contamos con la posibilidad de tener especialistas de cada jurisdicción, entonces nos decían, no te olvides de esto, de aquello. Entonces hay un poco, digamos, más allá de que se puede decir, hicimos todo un análisis en ese sentido, está toda esa pata que tiene altísimo valor, y más allá de que las cosas, hay muchas ventajas en las herramientas que se pueden utilizar, sirve muchísimo. Así que sí. Y respecto al análisis, eso que consultabas, respecto a las cuestiones más bien o de grupos de poder o cuestiones de ese tipo, sí, para Argentina, cuando en el capítulo de Argentina sí analizamos un poco esa cuestión, que es decir, hay épocas de mayor litigios, hay épocas que la corte misma es más agresiva, ahí seguramente ahora está escuchando, hay casos de Park Davis, doctrina previa de Corte Suprema, que de alguna manera expone la postura de ese entonces o de ese contexto respecto a la empresa multinacional. Todavía allí no había, digamos, una norma de precio de transferencia como la que nosotros conocemos, digamos, si vamos a decir la norma actual, pero sí ya había cuestiones vinculadas a grupos multinacionales y otras cuestiones, y eso sí se replica, y es un poco lo que comentábamos de los casos de ciertos sectores estratégicos. Un caso que es más bien de un dato de color, porque los efectos del análisis no es relevante, pero por ejemplo en República Dominicana, que es muy conocido por sus tiempos compartidos, sus playas, la industria del turismo es muy grande, las disputas de precios de transferencia estaban basadas en tiempos compartidos. Y se implementó un método para analizar eso. ¿Por qué? Porque era donde se generaba riqueza. Al final del día era donde había recursos. Y otro tema también, que así como en Argentina hoy en día, posiblemente el tema del precio de transferencia es un tema también que impacta en política monetaria. En aquel entonces, o en el caso de República Dominicana, o en el caso de Brasil, impacta en impuestos subyacentes específicamente. Entonces, hay veces que no venían las disputas netamente marcadas por temas de precio de transferencia, pero indirectamente impactaban. Entonces, un poco creo que ocurre eso. Y obviamente las estructuras yo por lo menos creo que siempre hay, y un poco lo que comentaba ahora al principio, y lo que bien decía Esteban, del poder de ciertas empresas para litigar, ¿no? Ese es un sesgo del análisis, por supuesto, que una limitación que nosotros reconocemos, por supuesto. Que es muy bien, hay una parte muy grande que no se ve, y posiblemente son las pequeñas empresas que también hacen esa actividad en menor escala y que deciden no discutir porque les puede generar un mayor costo. Sí. Una parte, creo que la pregunta era larga, o por lo menos a mí me gustó una parte que era, ¿qué le recomendamos? Y nos pasa con la gente que ingresa al estudio, ¿qué le recomendamos? ¿Por qué es el precio de transferencia? Porque nunca fue muy conocido, digamos. Imagínense lo que empezamos hace más de 20 años con esto, meterlo en algo, bueno, nada, otro ciego. La verdad que lo más interesante es que vemos negocios, porque nosotros para entender si un precio de transferencia está bien o mal pactado, tenemos que entender el negocio. Desde se disputa una industria extractiva o la plataforma de software más compleja, siempre hay que tratar de entender bien el negocio. Hay tres pilares que son funciones, activos y riesgos, que es lo que determinan las rentabilidades. Los precios que se pactan y las rentabilidades que se terminan agregando
por cada transacción al final de. Entonces, lo más entusiasmante de esto es que ves un montón de negocios y entendés algo como más tipo holístico y no tanto técnicamente cómo liquidar el impuesto, por ejemplo, no con otras especialidades de impuestos, sino que entendés las actividades de las compañías y de un montón de industrias. Creo que eso es algo como muy entusiasmante, muy dinámico, y lo que también vemos, y un poco te comentaba en la presentación, es esto tiene para rato porque claramente es más, en los precios hay mucho más aporte intangible, el material físico, digamos, y eso hace que, digamos, cada vez van a ser más complejas y más interesantes las discusiones de precio de transferencia, y lo que vemos siempre que termina compitiendo contra todos los otros impuestos. Yo escuchaba al titular de, que es una persona muy importante del gabinete económico, titular de aduana, si uno, y hágalo, el amigo del próximo reportaje, hágalo y se va a cambiar la persona de computadora, cuando dice cuáles son las prioridades, por dónde pasa, los temas macro, el déficit fiscal, no sé yo, siempre, digamos, cuando escuchas hablar, y lo hacían también otros funcionarios, hablar del tema de entender cuando se exporta un valor correcto a subfacturando, y con qué mecanismos, si triangulación o no, y cuando se importa o se paga un servicio, si está pagando el valor correcto, se está pagando en exceso, o hay un mecanismo, más allá de los precios y los montos, que están generando una distorsión para que se fuga divisa, además de los temas más imponibles de impuestos a ganancias. Nosotros acá somos medio transfer pricing, Entusiastas. pero Entusiastas. para las Sí. futuras generaciones, sí, bueno. Algo bueno desde el punto de vista profesional, y para complementar lo que dice Esteban, es que para tener un abordaje correcto tiene que ser multidisciplinario. Esteban es contador, yo soy economista, pero Eduardo es abogado. Y cuando tenés las tres visiones es cuando realmente le podés hacer la diferencia. Eso en mi experiencia está bueno. Como economista, toda la parte que hacemos nosotros de manejo de datos, interpretar lo que pasa en el mercado, todo lo que son las variables externas a la empresa, tenemos un entrenamiento que nos da la carrera que es fantástico. En Estados Unidos los socios de precio de transferencia son PhD, el 99%, porque necesitas ese bagaje y esa herramental. En otros lugares tenés que tener el entendimiento de cómo es el derecho tributario y tenés que ser abogado. Pero si no entendés la contabilidad y cómo registró la compañía los números que después vas a usar para confirmar que estás bien o mal, estás frito, ¿no? Entonces, es un análisis interdisciplinario y en mi visión lo que aportamos nosotros los economistas es eso, y por eso son tan buscados para hacer transfer pricing. Querría agregar un punto, ¿me escuchan bien? Sí. Que es el tema de global employability. Soy, aunque no lo sugiera mi acento, soy sanjuanino y doy un curso de precios de transferencia en Londres desde hace 12 años para alumnos de 35 países de todos los continentes. O sea, el tema, esta tecnología jurídica de precios de transferencia es planetaria, y es el curso que, bueno, es parecido al curso que Patricio, Milton y yo vamos a dar en la Universidad Torcuato Di Tella la semana que viene. Es el mismo curso que doy en Londres y podría darlo en New York o en Shanghai. O sea, es algo que contribuye a global employability. Esa es la magia de esta tecnología global. No sé si esto responde a la pregunta. Yo por ahí tenía otra pregunta que decían que por ahí la mayor parte de las controversias acá en Argentina recaen en la parte extractiva o en el sector primario. ¿Hay algún porcentaje de qué sector específicamente, o hay algún sector que se lleve el mayor porcentaje, la mayor participación, o más o menos? Sí. De hecho, bueno, los casos principales no siguen cuando vos, Milton, pero hay 4 sectores que identificamos como, y que de hecho bueno, han tenido tanto participación Milton como Esteban. Automotriz, todo lo que es la parte agro, también farmacéutica, y después en algunas instancias hemos identificado casos de otras industrias, pero principalmente esas 3 son como La las líder, principales. Agronegocios. Claro, Exactamente. los montos más grandes y las controversias más difíciles, y de las primeras que ha confirmado la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con agronegocios. Sí, y la razón es la que indicó Milton, es la base imponible más inmóvil. No hay otra pampa húmeda en el planeta Tierra más que la pampa húmeda argentina. Y la más parecida era Ucrania, que hoy está minada. Sí. Bueno, en preguntas en el chat no tenemos ninguna, no sé si alguien por ahí quiere hacer. Por acá, ¿alguna pregunta más?
inicial. Bueno, la verdad que agradecemos a los autores, los invitamos a un pequeño coffee ahora cuando terminamos. Lamentablemente virtualmente no se los podemos acercar. Por Zoom. Muchas Los gracias. liberamos. 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, Eduardo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, buenas tardes.